Bueno, bienvenidos a este segundo módulo de Introducción al Derecho. En este segundo módulo vamos a tener la suerte de poder compartir algunas cuestiones relativas a cuestiones bastante debatidas en el derecho, por ejemplo, lo que es la regulación del comportamiento humano. Vamos a ver en este módulo el mapa conceptual. Vamos a recordar que en esta materia nosotros estudiamos primariamente al hombre y nosotros lo estudiamos desde varios puntos de vista. Si ustedes se acuerdan, nosotros empezamos hablando del hombre, empezamos dando una definición del hombre y su aspecto en sociedad. ¿Esto es por qué? Para nosotros el hombre es un ser racional, pero a su vez también es un ser social, es decir, no solamente piensa, razona y deduce, sino que también necesita de los otros para poder llevar adelante su vida en comunidad. Esta noción de alteridad ha quedado clara en el primer módulo, donde incluso vimos la película Náufrago, en la que se demostraba la creciente necesidad de socialización que tiene la persona para poder desarrollarse normalmente. Nosotros en nuestra materia estas cuestiones las enfocamos un poco más científicamente. Cuando estudiamos al hombre como ser social, hablamos de lo que es la regulación de su comportamiento y decimos, bueno, el hombre vive en sociedad, se desarrolla y se desempeña dentro de una sociedad, pero a su vez es básico que el comportamiento del hombre esté regulado. ¿Cómo lo regulamos? Y lo regulamos por el derecho. A través del derecho, ojo, en realidad el hombre puede ser regulado por un montón de normas, como lo habíamos dicho antes, pero a través del derecho es cuando el hombre recibe pautas que son coercibles, es decir, susceptibles de ser aplicables si hay incumplimiento, para poder llevar adelante sus acciones. Cuando nosotros hablamos de la regulación del comportamiento, estamos haciendo alusión a una parte de nuestra materia, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora, que es la parte del derecho objetivo, es decir, la manera que tiene el derecho para regular el comportamiento humano. Y vamos a ver después, en los otros módulos, vamos a ver que este derecho objetivo tiene tantas ramas según especialidades haya. Por otra parte, y siguiendo el sistema conceptual de toda la materia, vamos a estudiar al hombre como un ser racional. Ya hemos estudiado, por ejemplo, dentro de esto, ya hemos estudiado que este ser racional produce lo que es el conocimiento científico. Hemos estudiado las ciencias, hemos estudiado sus paradigmas, hemos estudiado las distintas posturas, hemos estudiado hasta la época contemporánea y hemos visto que dentro de la clasificación del concepto del conocimiento científico encontramos, y dentro de la clasificación de las ciencias, encontramos la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho para nosotros es ciencia en cuanto tiene un método, tiene un objeto y está sistematizada, es un conjunto sistematizado de conocimientos. Esta ciencia hemos visto que tiene como objeto del estudio el derecho mismo, que es un objeto cultural. Todo esto lo hemos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de enganchar estos conceptos con lo que son las fuentes del derecho, la sistematización y la integración. Cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho, estamos hablando de la manera en la que el derecho se origina. Y estas fuentes del derecho, en realidad, que son las que dan origen al derecho, son las que después vamos a tomar para poder desarrollar y ver cuál es el ámbito de validez e importancia del derecho. Nosotros nos ubicamos entonces, en este momento, en lo que es el estudio de la parte de regulación del comportamiento humano, las distintas posturas, distintas acepciones del derecho y dentro de lo que es la fuente del derecho. En esta parte del cuadro estamos. Vamos a ver los objetivos generales de esta materia. Recordemos rápidamente que son conocer y comprender integralmente las características genéricas del hombre necesario para el estudio de las ciencias sociales y humanas. Este es uno de los objetivos generales. La otra, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de la ciencia. Ya hemos visto que el derecho para nosotros es conocimiento científico, por lo tanto es ciencia del derecho. Por otra parte, tenemos que desarrollar la aptitud de apreciación crítica sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos, tema del cual vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre todo sobre la teoría de los valores.
Vamos a reflexionar sobre los fundamentos de los diferentes criterios o paradigmas expuestos en las teorías ius naturalistas y ius positivistas. Acá nos encontramos, como yo les había dicho en el primer módulo, con unas expresiones que son muy técnicas y muy propias del derecho. Ius naturalismo y ius positivismo. Ius, que significa derecho. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de estas concepciones. También tenemos como otro objetivo comprender y conocer la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es ahí cuando vamos a hablar de la pirámide jurídica y vamos a hablar de la importancia de la Constitución dentro de lo que es nuestro ordenamiento normativo. Reflexionar también sobre las distintas disciplinas que integran la ciencia jurídica, es una cuestión que vamos a ver en el módulo 3. Reflexionar acerca de la existencia de probables contradicciones, redundancias, falsas presunciones de hecho y de derecho, lagunas y otros conflictos normativos. Esto también lo vamos a ver, pero recién en el módulo 4. Específicamente, en los que nos convoca hoy, vamos a ver el siguiente mapa conceptual. Vamos a ver que el derecho, en realidad, como palabra, que es una palabra ambigua y que tiene varios significados, y sobre esto ya hemos hablado del primer módulo, presenta distintas acepciones. Y estas acepciones, en realidad, hacen que el derecho pueda ser tratado como derecho objetivo o derecho subjetivo. Si es derecho objetivo, vamos a ver que regula el comportamiento humano. También vamos a ver las posiciones con respecto al derecho, no solamente las acepciones, sino también las posiciones para poder concebir o para poder justificar la fuerza de exigibilidad que tiene este derecho, que consisten en el ius naturalismo y el positivismo. Vamos a hablar, como yo les dije al principio, sobre la teoría de los valores, por eso hablamos de la axiología se refiere a los valores, y de la teoría gológica del derecho. Y por último vamos a terminar hablando sobre lo que son las fuentes del derecho, es decir, qué es lo que hace que el derecho sea derecho y cómo se toman estas fuentes del derecho. En esta última parte vamos a hacer una breve comparación muy sintética de lo que es el sistema anglosajón y lo que es el sistema latinoamericano o americano, del sistema latino, como decimos nosotros. Vamos a ver cuáles son los objetivos específicos. Primero vamos a tratar de distinguir el derecho como objeto de conocimiento. Aparte, vamos a tratar de distinguir los distintos objetos de la realidad que lo circundan, porque en realidad, al haber objetos de la realidad, están cambiando nuestras nociones y nuestras concepciones de derecho. Vamos a reflexionar sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos. Esto para nosotros es importante para teñir el frío acero de las normas, como digo yo. Analizar también la evolución e importancia de las teorías ius naturalistas y ius positivistas. Estos son los objetivos específicos, objetivos sumamente ambiciosos y que espero poder cumplir. Vamos a empezar con las acepciones de la palabra derecho. Bien. Ustedes, si se acuerdan del primer módulo, habíamos dicho que había palabras ambiguas. Y la palabra ambigüedad, vaguedad y todos los problemas semánticos, es decir, todos los problemas del lenguaje, son expresiones que vamos a ver de ahora hasta que termine el módulo. Dentro de este módulo, nosotros vamos a desarrollar las distintas problemáticas de la vaguedad y de la ambigüedad, pero sobre todo vamos a ver que el módulo 2 nos presenta una problemática muy interesante, que es el del análisis de las palabras y de las posiciones del derecho. Para esto les reservo un poquito más adelante, que tenemos una entrevista que dentro de un ratito les voy a presentar. Con respecto a las acepciones de la palabra derecho, decimos, bueno, el derecho no es unívoco, sino es multívoco, sino que podemos enfocarlo, podemos entenderlo de alguna manera en diferentes sentidos. El derecho puede ser, por ejemplo, entendido como sinónimo de impuestos. Es cuando nosotros hablamos, bueno, vamos a hablar y vamos a pagar los derechos aduaneros. Y en realidad, el impuesto no es un derecho, sino que es una obligación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de derechos aduaneros, decimos, bueno, lo que vamos a hacer es pagar la posibilidad de ingresar por aduana algo que estamos trayendo del extranjero. El derecho entonces también se puede utilizar en este sentido. Por otra parte,
el derecho también, la palabra derecho, se puede utilizar para hablar de ciencia del derecho. Ojo que ya no estamos hablando del derecho como normas que regulan, sino la ciencia del derecho que tiene el derecho como objeto de estudio. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que la ciencia del derecho se comprometía componía de la dogmática, de la filosofía, de la teoría general del derecho? Y esta ciencia del derecho hace que el derecho en este momento esté dentro de lo que es un objeto cultural y sumido a una categoría científica. Esa acepción, ciencia del derecho, yo dejo para que la recuerden de lo que nosotros hemos estudiado en el primer módulo. Ahora, ¿qué es lo que más nos va a llevar tiempo? Es el estudio de estas dos últimas acepciones, el derecho en sentido subjetivo y el derecho en sentido objetivo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros cuando hablamos de derecho y pensamos el ordenamiento jurídico está ya lejos y no nos va a tocar nunca. Y en realidad el derecho en sentido objetivo es el ordenamiento jurídico, es el conjunto de normas que van a regular nuestra vida en sociedad. Este derecho en sentido objetivo en realidad sería muy ambicioso si tratara de enfocar o abarcar todo como una globalidad, o sea, como un todo. Entonces, ¿qué hace? Se va dividiendo en especialidades y estas especialidades se van convirtiendo en las distintas ramas del derecho. Es por eso que, por ejemplo, nosotros en el módulo 3 vamos a ver la gran división y la gran sistematización del derecho en derecho público y en derecho privado. Y vamos a ver que el derecho público es aquel que rige las relaciones entre el Estado y los particulares, estando en el Estado en un estado de poder o de jerarquía con respecto a los particulares. Por ejemplo, dentro de la rama del derecho público vamos a estudiar el derecho administrativo. Si las DGR realiza una disposición, la DGR, que es parte del Estado, nosotros vamos a tener que acatarnos a esta disposición. Si la AFIP crea una nueva categoría de impuestos, la vamos a tener que pagar sin discutir porque el Estado es el jerarca. Pero también vamos a ver que tenemos otro ámbito del derecho, que es el derecho privado, que es el derecho en el que nosotros nos vamos a mover más comúnmente para nuestras transacciones. Y este derecho privado regula las relaciones de los particulares mientras estén en relación de coordinación entre sí, es decir, mientras yo estoy contratando, mientras yo estoy realizando un acto jurídico como un testamento, mientras yo me estoy casando, mientras yo estoy teniendo hijos, está el derecho privado ahí, encima mío, cuidándome y dándome herramientas para poder defenderme. Fíjense entonces que esta acepción que habla del derecho en sentido objetivo, para nosotros va a ser muy importante, porque decimos, bueno, está el derecho como un conjunto de normas. Gráficamente, imagínenselo como un conjunto de normas. Y este conjunto de normas lo que hace es tratar de que todos nosotros, que estamos abajo de ese conjunto de normas, podamos convivir. Porque en realidad el derecho tiende a asegurar la convivencia social, cualquiera sea el tipo de cultos, creencias o religiones en el que nosotros estemos insertos. Ahora, ¿cómo hacemos la conexión de este derecho, en sentido objetivo, que nos parece tan lejos, y los hombres? Yo tenía un profe que era profesor mío en procesal penal, el doctor Caferata Nores, y que nos decía que en realidad los derechos subjetivos eran como pequeñas espaditas que nos daba el ordenamiento jurídico para nosotros poder protegernos. Estas espaditas se aplican a lo que es la noción de derecho subjetivo. Fíjense que si yo tuviera que escribir en este momento las dos palabras, la palabra derecho en sentido objetivo lo escribiría en mayúscula, porque es el ordenamiento jurídico. En cambio, derecho en sentido subjetivo lo escribiría en minúscula, porque son todos los derechos que nos da el ordenamiento jurídico para que nosotros nos podamos relacionar con las otras personas. ¿Cómo es esto? Y en realidad, la palabra derecho subjetivo tiene una acepción amplia y una acepción o un sentido, una interpretación que es restringida. En esta acepción amplia, en realidad hablamos de derecho subjetivo como todas las relaciones jurídicas. ¿Y qué es una relación jurídica? Fíjense que empezamos con palabras más técnicas en este primer momento. La relación jurídica es aquella relación por medio de la cual una persona le puede exigir a otra, por ejemplo, el cumplimiento de una determinada conducta, ¿sí? Pero
esta relación jurídica es lo suficientemente amplia como para que la persona esté determinada o indeterminada. Por ejemplo, yo tengo una notebook y con esa notebook yo tengo una relación jurídica, no con la notebook, es decir, la notebook es mía, pero el resto de la gente tiene la obligación de respetar mi derecho de propiedad sobre la notebook. Pero también puedo tener una relación jurídica con la universidad, que me ha contratado a mí para dar esta clase, por ejemplo. ¿Y qué significa? Y que yo tengo una obligación. ¿Y qué obligación es? De realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque tengo una relación jurídica previa que así lo establece. Para que nos resulte más fácil, entonces, tenemos que ordenar estas relaciones jurídicas. Y vamos a decir, no son todas iguales, son diferentes. Y esto es importantísimo, porque hay algunas relaciones jurídicas o derechos subjetivos que son totalmente indisponibles y hay otros que son totalmente disponibles. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya estamos en una fase técnica de lo que es nuestra materia. Cuando nosotros decimos indisponibles, decimos, bueno, si nosotros tuviéramos que sistematizar estos derechos subjetivos, los sistematizarían derechos extrapatrimoniales y patrimoniales. Entendámonos bien. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio para nosotros es el conjunto de bienes que posee una persona, tanto físicos como inmateriales, derechos. Y si decimos extrapatrimoniales, decimos, hay un conjunto de derechos que para nosotros son totalmente indisponibles. Y estos derechos extrapatrimoniales son los derechos humanos y los derechos potestativos. Para nosotros los derechos humanos son totalmente indisponibles porque no podemos renunciar, no podemos disponer, no podemos ni siquiera ceder nuestros derechos humanos. Por eso es que decimos que aquellos crímenes que atentan contra los derechos humanos, por ejemplo el gobierno de facto, son crímenes de lesa humanidad. Y también tenemos los derechos potestativos, por ejemplo los derechos que relacionan a los padres con los hijos. Por otra parte, también tenemos los derechos patrimoniales, que son los derechos reales, los intelectuales y las obligaciones y derechos creditorios. Estos tres tipos de derechos van a ser patrimoniales porque podemos entrarlos y sacarlos de nuestro patrimonio. Las obligaciones son todas aquellas deudas que yo tengo y creditorios todo aquello que me pueden exigir. Los derechos reales son aquellos que a mí me relacionan con la cosa, el ejemplo de la notebook, ¿sí? Y los derechos intelectuales son el fruto del ingenio humano, es decir, cuando una persona escribe un libro, registra una marca, una patente o tiene un know-how que es protegible jurídicamente. Entonces decimos, estas acepciones de la palabra derecho para nosotros son muy importantes y sepan diferenciar bien, y también lo tienen en el material, el derecho en sentido subjetivo y el derecho en sentido objetivo. Nos vamos a una pausa porque vamos a encontrarnos después con una entrevista sobre un tema fundamental y retomamos. Bueno, como les dije en el módulo anterior, nos encontramos ahora con el profesor Gustavo Walter, que es profesor de Introducción al Derecho de la modalidad presencial y de la modalidad senior de esta universidad. Bienvenido, Gustavo, gracias Hola, por venir. buenos días. Y bueno, la idea es que en este pequeño momento que nos reúne, nos cuentes y nos puedas aportar algo sobre lo que es la diferencia entre el iuspositivismo, el iusnaturalismo y representantes de las teorías. Bueno, estas dos teorías o estas dos corrientes de pensamiento representan dos posiciones bastante distintas respecto a la concepción que se tiene del derecho. Concepción del derecho y concepción de la ciencia del derecho. El iusnaturalismo, que es la corriente más antigua y que nace en Grecia,
y que se va desarrollando hasta el siglo XIX más o menos, en sus distintas modalidades, sostiene que hay un derecho natural, por eso se llama jus naturalista, donde están representados una serie de principios inmutables, universales, válidos en todo tiempo y lugar, o sea que valen para todo el mundo, en todos los tiempos, que se imponen al derecho positivo, o sea, al derecho humano, a las normas dictadas por los hombres. A partir de ahí es una concepción de tipo dualista del derecho. Un derecho natural está por encima del derecho humano. Si el derecho humano no coincide o contradice estas normas del derecho natural, que surgen de distintas vías, no sería un verdadero derecho, porque no sería un derecho justo. Y por lo tanto hay una unión entre las cuestiones morales y la justicia y las valorativas con las normas. Bien. En cambio, el juspositivismo, que se desarrolla a partir del siglo XIX y se afianza a principios del siglo XX, cuyo uno de los principales representantes es Kelsen, de la Escuela de Viena, sostiene que hay que aislar el objeto de estudio derecho de toda otra concepción extranormativa, como podría ser los aspectos sociológicos, psicológicos, políticos o históricos, porque cada ciencia debe circunscribirse a estudiar un objeto de estudio determinado. Por lo tanto, para el juspositivismo, en general, el objeto de estudio está dado por un sistema de normas válidas humanas, diciéndolo así, y no por principios de derecho natural, ni de justicia, ni nada de eso, porque correspondería a otro ámbito de estudio, básicamente. Esa es una de las la gran diferencia que hay. ¿Y cuál es la concepción de norma que tiene Kelsen? Kelsen, siguiendo un sistema, o siguiendo la corriente de pensamiento obviamente juspositivista, sostiene que las normas son directivas de la conducta que tienen una estructura muy especial. Él sostiene que las verdaderas normas, las genuinas normas que conforman un sistema jurídico, se denominan normas primarias y tienen o conceptualizan la conducta ilícita más una consecuencia que es la sanción. La conducta ilícita o hipótesis es el supuesto de la norma si lo vemos desde el punto de vista lógico. Tiene una cópula que es el deber ser y tiene una consecuencia que es la sanción. En vista de esa estructura, para él las verdaderas normas son actos coactivos condicionados. Esto significa el acto coactivo, que es la sanción, puede ser cualquier tipo de pena, la inhabilitación, la multa porque te quita algo del patrimonio, la libertad porque te meten preso, o la muerte porque te quitan la vida. Ese acto coactivo es la consecuencia si alguien que se imputa, si alguien realiza el supuesto, matar, robar, defraudar, lesionar o lo que sea. Eso, para él, es lo que se denomina norma primaria, es la verdadera y genuina norma. A su vez, él dice que hay una norma secundaria, que es derivado lógico o implícito de la norma primaria. Esa norma secundaria, que establece lo que se denominan deberes jurídicos o prestaciones, no están en los códigos. Específicamente en los códigos penales no existe. Entonces él dice, por eso se llama norma secundaria. Y las normas primarias básicamente van dirigidas a los funcionarios, que son los jueces, que tienen que aplicar esas sanciones cuando alguien realiza el supuesto de la norma. Ajá. Entonces vos tenías un ejemplo. Bueno, en vista de ese ejemplo, que la profesora les debe haber dicho ya, los mejores cumplidores de las normas primarias, cumplidores, son los delincuentes. Ellos no violan las normas primarias, sino que las cumplen. Lo que incumplen son las normas secundarias, esto es, si la norma primaria dice que matar a otro deberá ser penado con prisión de 8 a 25 años, el que mata no viola esa norma penal, sino que la cumple. Lo que viola es la norma secundaria, que establecería en sus distintas formas, no se debe matar, está prohibido matar, o debe ser el respeto de la vida del otro. Eso es lo que violan los delincuentes, pero eso no está en los códigos. Que no está en los códigos. No. O sea, que no está escrito. Mejores cumplidores de las normas penales, los delincuentes. Bien. Excelentes cumplidores, entonces. Excelentísimo. Y también dentro de lo que es esta materia, nosotros estudiamos a Cosio. Bueno, Cosio es un representante del positivismo argentino que critica que es en esta posición un poco estrecha de considerar que las verdaderas normas son las normas primarias, que son las normas penales,
porque dentro del espectro de un sistema normativo de un país cualquiera como el nuestro hay otras normas que no tienen la estructura de una norma penal, como pueden ser muchas normas civiles o procesales, por ejemplo, que otorgan competencia a determinadas personas o que establecen determinadas condiciones para acceder a un cargo, Sí. o las normas constitucionales. Según el esquema de Kelsen, estas no serían normas genuinas, porque son normas que no tienen el acto coactivo. Entonces, Cosio critica eso y dice, no solamente eso, sino que en el esquema de Kelsen, la norma secundaria queda en un lugar bastante degradado. Y Cosio dice, la norma tiene la estructura de un juicio disyuntivo, o sea, es un juicio bien grande, y está compuesto por dos hipótesis, en las cuales en la primera hipótesis él coloca lo que denomina norma endonorma. Y la endonorma para Cosio conceptualiza la conducta lícita, en tanto y en cuanto, dice él, tiene igual importancia, aunque distinto sentido, que la conducta ilícita. Dice, la gente no es que está cumpliendo normas penales todo el tiempo, o sea, lo que hacen los delincuentes, sino que la gente hace las conductas lícitas. Vos, yo Que y los sería lo alumnos. normal. Que sería lo normal. Dice, ¿por qué Kelsen degrada tanto a la conducta lícita? Entonces, él dice, hay que poner la conducta lícita en su verdadero lugar. Primero lo lícito, que es lo que la gente en su mayoría realiza. Y luego, disyuntivamente, podremos poner lo ilícito más la consecuencia coactiva. Entonces, es una norma muy grande, que tiene una parte que se llama endonorma, que son las conductas lícitas, deber o prestación, o el que no realice el deber jurídico va a realizar el supuesto contrario más una consecuencia. La segunda parte de la norma, él la denomina perinorma. Entonces tenés, primera parte endonorma, en un país democrático, primera hipótesis, donde se respeten la libertad de las personas, debe ser el respeto por la libertad de ellas, o aquel que prive de libertad a alguien deberá ser penado con X pena. Es Por una eso norma la disyunción. larga. La disyunción siempre está entre las conductas. Bien. Una conducta lícita o, la contrario, conducta ilícita más la sanción. La misma importancia, distinto sentido jurídico. Bien. El otro era distinta importancia, Bien. primaria y secundaria, Bien. Esa es la diferencia entre uno y otro. en uno y otro. Más allá de la diferencia de los nombres, que no solamente eso. Y cuando nosotros estudiamos este tema, lo relacionamos con lo que es la pirámide jurídica. La pirámide jurídica es una forma de ver el sistema jurídico en cuanto a que estas normas que conforman un ordenamiento jurídico no se encuentran todas hechas un revoltijo, sino que están ordenadas o sistematizadas de acuerdo a algún criterio. En principio, el criterio más común que se ve en una pirámide jurídica es el criterio de la generalidad. A normas más generales y abstractas, más arriba de la pirámide están, menos son, ¿no? A más particulares y más concretas, más son. Por eso las sentencias son más, son normas particulares y concretas, y la Constitución o normas constitucionales, que son las más generales, son menos, que están arriba. Bueno, él dice que una norma o las normas del ordenamiento jurídico son válidas porque existen. Entonces hace especial hincapié en la validez. Una norma extrae su validez de una norma jerárquicamente superior. Y se establece lo que se denomina la cadena de validez de las normas. La inferior extrae de la superior y así sucesivamente hasta llegar a la más abstracta. Cuando llegamos a la más abstracta, cuando él llega, llegamos a la Constitución positiva, o sea, la Constitución escrita. Cuando le preguntan a Kelsen, bueno, ¿de dónde surge la validez de esta Constitución? Como él no puede seguir con otras constituciones positivas o otros documentos escritos humanos, porque si no sería infinito, lo corta con una invención que se llama norma hipotética fundamental. Hipotética. Se llama fundamental porque sería lo que otros denominan constitución en sentido lógico formal, no es positiva, es un presupuesto epistemológico, que es un presupuesto científico que permite cortar la cadena de validez, pues si no seguiríamos. Acuérdense que él no es un naturalista. No. O sea, no podemos echar mano al derecho natural ni a Claro. nada. Y con esa norma hipotética fundamental justifica la validez de todas las normas de la Constitución positiva y de todo el resto de las normas del ordenamiento jurídico, o sea, de la pirámide. Por eso hipotética. Por eso es hipotética, pero eso es un presupuesto científico, que él inventa, que también por supuesto es criticado porque, de hecho,
ese presupuesto hipotético se refiere a hechos, porque él dice que ahí coincide el presupuesto del principio de efectividad, que es un poco más complicado de explicar. Implica que las personas, por el principio de efectividad, cuando alguien manda normas constitucionales, la mayoría de las personas obedece, por lo tanto las normas se hacen efectivas, dice él, y por lo tanto existen. ¿Cuántas personas? Muchas, la mayoría. Se refiere en realidad a un hecho, el hecho de la obediencia. Está bien, está bien. Te voy a hacer una pregunta, pero ya de tipo personal. A ver. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que es, o qué es lo que vos percibís con respecto a la tendencia con esta posición de los positivistas, los naturalistas? Porque hay varias posiciones, y dentro de estas posiciones se habla de una posición superadora de lo que es aislar y reducir el derecho solamente al ámbito de la norma, por eso lo del reduccionismo. Entonces quería saber qué es lo que vos opinás, si son válidos los principios de aplicación universal, cómo lo podemos hacer para enganchar con la norma. Bueno, en realidad el positivismo, que es una concepción que es bastante amplia en cuanto a los fundamentos que tiene, en esta concepción de aislamiento en realidad lo que pretenden es lograr la objetividad. Pero el problema se presenta cuando, por ejemplo, los jueces tienen que resolver un caso. Entonces, ¿cómo hacer que el juez sea tan imparcial o tan objetivo? El juez no valora, porque los valores son subjetivos. Entonces, hay como una contradicción ahí entre lo valorativo y lo normativo. La tendencia es no ser absolutamente naturalista, pero sí tener en cuenta como visión superadora las cuestiones valorativas dentro de un marco normativo, porque las normas en sí encierran valores que se persiguen. Claro, yo pensando sobre todo porque, bueno, nosotros siempre decimos que el derecho puede ser justo o injusto. Sí. El derecho es derecho. Algunos dicen que el derecho injusto no existe. Exactamente. Entonces, por eso la aplicación de la teoría de los valores, y pensando también en cuestiones históricas como el juicio de Nuremberg, por ejemplo. Bueno, ahí se da, por el juicio de Nuremberg que se da en Alemania, es cuando se da el resurgimiento del naturalismo, porque se vuelve a conectar normas y valores. Claro. En ese sentido. Pero siguen fuertes todavía las corrientes positivistas con su fundamento, porque son fundamentos científicos. Sí. El fundamento científico prevalece sobre otro tipo de fundamentos. Sí, y la justicia, o todo lo que tenga que ver con la justicia y los valores jurídicos, es muy difícil de comprobar científicamente. Yo puedo decirte que determinado hecho es justo, como cuando yo le digo a los alumnos. Si yo aplazo a un alumno, hay un hecho donde hay una persona respecto de otra, ¿no? El examen, yo digo es justo aplazarlo. El alumno, ¿qué va a pensar? A ver, que es injusto, pero el hecho es uno. ¿Qué es lo verdadero ahí? Y ahí hay que ver si es objetivo o no. ¿Qué es lo verdadero? Exactamente, queda la pregunta. Queda la pregunta. Muchísimas gracias entonces por venir. Ha sido un gusto. Espero que les haya sido útil. Sí, seguro, porque aparte son temas complicados. Bueno. Así que bueno, nos vemos en el otro módulo. Bueno, volvemos y después que han visto la entrevista con el profesor Gustavo Walter. El profesor Gustavo Walter, además de saber muchísimo sobre los temas sobre los que nos ha ilustrado, ha aportado algunas cuestiones esenciales
sobre lo que es el análisis de algunas cuestiones muy debatidas en el derecho. Nos ha aportado una visión bastante completa de lo que es el iuspositivismo y el iusnaturalismo. Nos ha aportado también las concepciones sobre la norma que tienen Kelsey y Cosio y la manera de poder analizarlas. Vamos a retomar algunas cuestiones esenciales en este módulo para poder completar, palabra muy ambiciosa, siendo que ha estado Walter con nosotros, para poder de alguna manera circunscribir y poder cerrar algunos conceptos. Fíjense que nosotros cuando empezamos a hablar con el profesor Gustavo Walter, estábamos hablando del derecho en sentido objetivo. Es decir que para nosotros era importante decir, bueno, una vez que nosotros sabemos que está el derecho en sentido subjetivo y objetivo, el derecho en sentido objetivo es el que más nos preocupa en este momento, porque los derechos en sentido subjetivo ya están garantizados y tienen manera de proteger. Pero ¿qué entendemos por derecho objetivo? ¿Qué entendemos nosotros por conjunto de normas que rigen nuestra convivencia en la sociedad? Y es ahí cuando se nos planteaba con Gustavo el interrogante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Positivistas o iusnaturalistas? Cada uno tiene una posición, cada uno tiene una opinión. Si ustedes se fijan, entonces, ya en la placa, tenemos definiciones de derecho. Y las definiciones de derecho son las definiciones de derecho en sentido objetivo. Tenemos dos posiciones, que son el iusnaturalismo y el positivismo o positivismo jurídico. El iusnaturalismo, que es una posición que se basa en una concepción del derecho natural, hace hincapié en normas y principios universales y tiene dos tipos de acepciones, el iusnaturalismo teológico, y el iusnaturalismo racional. Por otra parte, el positivismo se compone de una noción que ustedes habrán escuchado, que ya también lo dijo Walter, que se compone solamente del ordenamiento de un lugar determinado. Se le quita todo valor a las normas jurídicas, entonces entre estos se critican. ¿Cómo podemos hablar de esto? Podemos decir, a ver, si nosotros queremos saber qué es derecho, tendríamos que ver qué dice un iusnaturalista y qué dice un positivista. Ojo que estas nociones no es que son históricas y son de esta época nada más, sino que también trascienden a nuestra época. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho hace allá lejos y mucho tiempo, nosotros teníamos posibilidades de inscribirnos en cátedra A o B, depende de las tendencias. Una era de tendencia iusnaturalista y otra era de tendencia positivista. Yo me anoté en la positivista, pero me anoté en la positivista porque no me quedaba otra que anotarme ahí. Yo no tenía idea de lo que se trataba. Y después me di cuenta. Fíjense ustedes, los iusnaturalistas que se basan en lo que es el derecho natural, hablan de un derecho que está dirigido a los hombres, que está hecho por los hombres, pero que a su vez está respetando algunas cuestiones que tienen que ver con carácter universal. Es decir, no se circunscriben a ideas o a religiones, sino que habla de algo un poco más superior a los hombres. Obviamente que todo lo que sea iusnaturalismo tiene origen en una concepción divina del derecho. Y la concepción original era el iusnaturalismo teológico, que decía que en realidad el hombre conocía, pero a través de la fe. Era la época en la que no se permitía a la gente pensar. Hay una película, que es El nombre de la rosa, por ejemplo, en el que se muestra claramente cuál era la problemática de la gente que trataba de acceder a escrituras y acceder a los libros y tratar de conocer no a través de la fe, sino a través de la razón. Por otra parte, tenemos entonces, después superando esto, y cuando yo les hablo del nombre de la rosa, les hablo de una película de que se remonta a la Edad Media, es decir, donde la Iglesia tenía un fuerte peso en lo que eran las decisiones humanas, y si no estábamos de acuerdo, la Inquisición nos caía encima. Y de ahí en adelante podíamos ser lapidados, torturados, quemados, tachados de infamia, etcétera, etcétera. El tema es que lo importante en ese momento era que se conociera a través de la fe, y todo giraba alrededor de Dios, y no había otra ley que la ley divina. En cambio, cuando se va cambiando un poco el pensamiento,
se va viendo que la fe es importante, pero también es importante la razón, dentro de lo que es la corriente ius naturalista. Entonces aparece Santo Tomás de Aquino, que no niega la fe, pero también le agrega a este condimento, le pone el condimento de la razón. Y dice, el hombre también conoce a través de la razón, o sea, conoce la luz del conocimiento a través de la razón. Santo Tomás, para nosotros, fue el fundador del ius naturalismo racional, y que dice, y que lo que hace es hablar de un derecho natural aplicado al derecho de gentes, se habla de un derecho de gentes, y que elabora principios que son de validez universal. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, estos principios de validez universal, por ejemplo, están muy relacionados con lo que nosotros hoy llamamos derechos humanos, ¿sí? El derecho a la dignidad. ¿Y qué? ¿Tenemos que ser dignos acá y no en otro país? No. Eso es lo que diría un ius naturalista. Estos principios de validez universal, en realidad, tienen que ser válidos absolutamente en todos los territorios de la misma manera. Y si ustedes escucharon cómo es el pensamiento árabe, ¿sí? Yo voy a hablar del pensamiento pakistaní. Y si un pakistaní cree que tiene el derecho de mutilar a su mujer porque ha creído que es infiel, esto es una cuestión de hace poquito, ¿sí? Es una noticia que se salió hace un par de años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Admitir este tipo de cuestiones? No, porque si nosotros nos circunscribimos solamente al derecho puro y frío de ese momento, tendríamos que decir, bueno, el pakistaní en realidad tenía razón, pero si le ponemos los principios de la validez universal, caen estas cuestiones. Por eso es que los ius naturalistas critican al positivismo, porque el positivismo en realidad dice, ojo, en realidad el derecho es el derecho de un lugar determinado y es el conjunto de normas de un derecho de un lugar determinado y se abstraen de cualquier otro tipo de conocimiento. Es decir, no es que no lo consideren importante, no lo consideran científico, que es diferente. Por eso es que los naturalistas, los ius naturalistas, les critican a los positivistas y le dicen, ojo, estos positivistas son reduccionistas. ¿Por qué? Porque reducen el espacio de pensamiento a un ámbito y una época determinada. Vamos a seguir entonces, porque lo importante para llegar a hablar de derecho y moral, que es la distinción a la que yo quiero llegar, es hablar de la justicia. Si nosotros hablamos, bueno, hay una corriente ius naturalista, hay una corriente que es positivista, les puedo decir, bueno, son corrientes. Actualmente las tendencias van de uno y del otro lado, es decir, son más bien eclécticas. ¿Por qué? Porque el derecho, en realidad, y ustedes escucharon lo que decía el profesor Gustavo Walter, el derecho en realidad no es, se puede decir que el derecho no puede ser injusto. En realidad las normas pueden ser justas o injustas, pero la idea es que el derecho sea justo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la teoría de los valores, la parte axiológica, ¿se acuerdan que yo les dije? Está el valor justicia como valor supremo, ¿sí? Y nosotros tenemos, dentro de lo que son las concepciones de justicia, distintas maneras de definirlos. Las negativistas que dicen que la justicia varía según el tiempo y el lugar. Y las positivistas o las afirmativas que son las que dicen, no las positivistas, sino las afirmativas, que son aquellas que dicen que la justicia es un valor universal. Gracias a Dios que existe esta concepción, porque si no, no podría haber ocurrido lo que nosotros vimos en la entrevista del módulo anterior, de condenar a los criminales de guerra nazis, por ejemplo, en el juicio de Nuremberg, donde se vio que el sistema jurídico era perfecto, pero era injusto. Entonces, al aplicar la justicia, este frío acero de las normas, como yo digo, quebró estas normas y pudo aplicarse la noción de derechos humanos y se pudo castigar a quien tan duramente castigaron a sus opositores. Por otra parte, también dentro de las teorías de negativistas tenemos los griegos, escépticos y sofistas, que decía que dependía del tiempo y el lugar, es decir, no niegan la justicia, sino que la relativizan. El materialismo, que justamente lo que hace es hablar de lo que es la clase proletaria. El utilitarismo, que tiene una noción maximizadora y dice que es justo lo que hace más feliz al mayor número de personas.
También tenemos dentro de las teorías, dentro de las teorías afirmativas, en las que yo personalmente me enrolo, aquellas concebidas por los clásicos, por Platón, por los romanos, por Santo Tomás y la escuela clásica del derecho natural. Todos ellos hablan de lo que sería la justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Pero de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a lo que tiene? ¿Solamente de acuerdo a un determinado lugar? No. También de acuerdo a aquello que es de principio de validez universal. Es decir, lo que es justo acá tiene que ser justo en otros lados. Es por eso que con Gustavo nos quedamos pensando hace un ratito si realmente es fácil de decir qué va a ser justicia. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que adoptar una estipulación o una definición. Entonces decimos, la justicia como valor absoluto universal, dentro de lo que es la teoría axiológica del derecho, está arriba en toda la pirámide de valores. Y la que en realidad va a hacer que después podamos hablar de la paz, del orden y de la seguridad, como valores pilares que están apuntando a la justicia. La paz no es paz si no es justa, la seguridad no es seguridad si no es justa, y el orden no es orden si no es justo. Porque orden, pueden ser ordenados los delincuentes, por ejemplo, pueden ser muy ordenados para matar a una persona, pero sin embargo esto no es justo. Por eso sí, a este orden lo apuntamos hacia la justicia, vamos a tener la concepción que nosotros deseamos desde el punto de vista del derecho. Por otro lado, y ya para ir terminando esta otra parte, tenemos que hablar de lo que es para nosotros el derecho inmoral. Fíjense que nosotros hemos estado hablando de lo que es el derecho objetivo y de lo que es el derecho subjetivo. Hemos enfocado nuestro análisis en el derecho objetivo y dijimos, bueno, el derecho objetivo no es todo igual, sino que se lo interpreta de diferentes maneras. El iuspositivismo y el iusnaturalismo lo que hacen es darle una acepción diferente a cada uno de los tipos de derechos. Yo les dije, y también lo acordamos con el profesor, que en realidad para nosotros es deseable hablar de una posición intermedia, en el que sí se respeten las normas de un lugar, pero también se tenga en cuenta esta teoría de los valores, que es de la que a nosotros acabamos de hablar, de mencionar y de criticar. Fundamentalmente, cuando estamos hablando de estas normas, estamos hablando del derecho como necesario para regular el comportamiento humano. Y dijimos, esta norma tiene que ir teñida de valores. Pero en realidad, como podemos hablar de diferentes maneras de regular el comportamiento, podemos diferenciar lo que es derecho de lo que es moral, ¿sí? Y en realidad, el derecho es un conjunto de normas que primero, son bilaterales porque abarcan a la otra persona y son impuestas por otra persona. ¿Quién hace derecho sino los legisladores? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Aparte, son heterónomas, es decir, no son autoimpuestas, sino que son impuestas por otra persona. Por otra parte, son coercibles, es decir, si yo no cumplo con una norma jurídica, voy a ser sancionado. Sea que nosotros hablemos de las normas según Kelsen o según Cosio, ¿sí? Pero a toda acción sigue su sanción. A esto se llama coercibilidad, es decir, significa que son exigibles por medio de la fuerza. Por otra parte, tienen una sanción institucional prevista. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en el derecho, decimos, ¿quién lo dicta? Lo dicta el legislador. ¿A quién está destinado? Y a los destinatarios o a los habitantes de un determinado territorio. ¿Ante quién se responde si no se cumple? Se responde ante el tribunal, porque hemos violado una norma jurídica. En cambio, la moral tiene un concepto totalmente diferente. La moral es unilateral. Nos la imponemos nosotros mismos. Aparte, la moral es autónoma, es decir, existe independientemente de las otras personas, es decir, son cuestiones, son normas dictadas a través de nuestros propios valores. No es coercible, es decir, yo puedo ser moral o inmoral. Y aparte, la sanción, es decir, si yo no cumplo con un código moral, puedo tener una sanción moral o interna y a veces un rechazo o un reproche social. Para nosotros es importante que se tenga en cuenta que el derecho, si bien está separado de la moral, no puede prescindir de valores. Es por eso que muchas veces hay algunas cuestiones que han sido tratadas
vinculando lo que es derecho de moral. Fíjense ustedes que una norma de derecho sería no matar. Si matamos, somos castigados. Una norma moral es ser honestos. Si no somos honestos, quizás tengamos cargo de conciencia. Pero fíjense en este video en el que nosotros vamos a ir al corte, cómo se diferencia el derecho y la moral y cómo la moral se ve gravemente atacada por algunas cuestiones que han hecho algunas personas. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. En abril de 1985 se inició el juicio a las juntas militares que gobernaron este país nuestro entre 1976 y 1983. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Tenemos todos entendido impartir órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo diría que lo tengo claro. Claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Los torturados, tengo carta de los torturados donde agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. El terrorismo de Estado justamente hace que el ciudadano no pueda ni siquiera acudir a la autoridad que se supone que en un Estado de Derecho puede protegerte, ¿no? A mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que nos enfrentaron y hoy estoy aquí pidiendo justicia. Bueno, nos volvemos a encontrar después de este lamentable video que nosotros acabamos de ver. Digo lamentable porque, si bien es muy ilustrativo, nos ilustra sobre todo aquello que no se debe hacer y que precisamente de alguna manera nos ha demostrado, nos ha dejado muy plasmado lo que es la contraposición entre el derecho y la moral. Yo hablaba de los criminales de guerra nazi, pero sin ir mucho más lejos, nosotros en nuestro país, en la época de gobierno de facto, tuvimos exactamente el mismo problema, es decir, una concepción de lo que era derecho, que en realidad no era derecho, estaba más bien torcido, que era totalmente alejado de lo que era la moral y lo que son los derechos humanos. Es por eso que a estos criminales que estuvieron en el gobierno de facto se los ha castigado por cometer perjurios y por cometer crímenes contra los derechos humanos, que son aquellos que yo les dije que son delitos de lesa humanidad, es decir, son extrapatrimoniales y son totalmente imprescriptibles, es decir, que podemos perseguirlos durante todo el tiempo. Dicho esto, y creo que con esto ha quedado gráficamente diferenciado que si bien derecho y moral son ámbitos diferentes, hay momentos en los que tienen que apoyarse el uno al otro para poder asegurar sobre una base de valores mínimos comunes una convivencia social. Seguimos avanzando.
Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar, antes de entrar en el último tema, vamos a recordar brevemente y simplemente con gráficos lo que el profesor Gustavo Walter quiso explicar y nos explicó muy bien cuando habló de Kelsen y de Cosio. Fíjense en la placa. Fíjense que Kelsen tiene dos normas en este esquema. La norma primaria, que es donde está la conducta ilícita, ¿se acuerdan que Gustavo dijo, bueno, entonces son los delincuentes los que cumplen la norma? Y que es el que tiene el supuesto jurídico, que es la situación fáctica o la situación de hecho, y váyanse acostumbrándose a estas palabras, la cópula, que es el verbo, y la sanción o consecuencia, que es lo que va a pasar si esta persona cumple con esta conducta. Nosotros dijimos que cuando analizábamos Kelsen, en realidad estábamos analizando o estábamos buscando que se estableciera la norma primaria que precisamente habla primero de lo que es la conducta ilícita. Abajo de esto, y ya a diferencia de lo que es el acto ilícito y la sanción, está la norma secundaria. Y la norma secundaria en realidad establece lo que es lo deseable por las personas, es decir, el acto lícito o el deber jurídico, y que evita las sanciones. Fíjense que la diferencia entre norma primaria y secundaria es una cuestión radical. Como dijo Gustavo Walter, en realidad pareciera que fuera por orden de importancia, y sobre todo en la parte de las leyes penales, porque esto se aplica sobre todo en las leyes penales. Para nosotros, la norma primaria, para Kelsen más bien dicho, la norma primaria va a estar por sobre la secundaria, pero no por orden de importancia, sino por orden de aparición. Es por eso que decía Gustavo, bueno, entonces los códigos no aceptan o no receptan lo que son normas secundarias, tienen solamente normas primarias. Por suerte tenemos este artículo 19 de la Constitución Nacional que nos dice que nosotros no estamos obligados a hacer lo que la ley no obliga y podemos hacer aquello que está permitido. Pero bueno, es como que la crítica a Kelsen es bastante dura en este sentido. Es decir, tuvo la genialidad de hablar de lo que es la pirámide jurídica, pero en este sentido parece que se ha quedado acotado a una conducta que para él es fundamental, que es sobre todo la conducta ilícita. Es por eso que decía Gustavo, o sea, si robo, estoy cumpliendo la norma. ¿Pero qué norma? La primaria de Kelsen. Por otro lado, también habíamos hablado de Cosio. Carlos Cosio, para nosotros, presenta lo que es el juicio disyuntivo. Ustedes siempre, acuérdense que disyunción significa una alternativa. Esto o, esta es la disyunción, esta otra situación. Si vamos a la placa, van a poder comprender un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Fíjense que este juicio disyuntivo tiene lo que les acaba de decir Gustavo, que es la endonorma y la perinorma. La endonorma es aquella que tiene la conducta lícita, es decir, lo que se espera de las otras personas. Por ejemplo, debe ser, la endonorma dice, debe ser el respeto por el honor de otro. Es decir, que la conducta lícita es lo primero que tiene que estar presente. ¿Qué puede llegar a pasar? Que nosotros no cumplamos con esta conducta lícita. Si nosotros tenemos la opción de cumplirla o no cumplirla, si la cumplimos, todo bien. Y si no la cumplimos o la incumplimos, caemos en lo que es la perinorma, que es la conducta ilícita. Que ahí es donde se presenta el derecho con mayor fuerza y dice, ante una conducta ilícita está la sanción. Por ejemplo, si yo no respeto el honor de otro, voy a caer bajo esta norma que dice, aquel que desacreditare, deshonrare a otro, deberá ser sancionado con 1 a 5 años de prisión. ¿Qué significa entonces esto? Que en la endonorma es la conducta deseable y la perinorma lo que hace es enfocarse dentro de lo que es la conducta ilícita. Para nosotros esto es importante, porque en realidad, como seguidora de Cosio, digo, bueno, es importante saber que tenemos un orden jurídico, tenemos una pirámide jurídica, pero que en realidad lo primero que se tiene que esperar de las personas para poder asegurar esta convivencia social que dice que asegura el derecho, es precisamente que estas endonormas estén presentes siempre. Es decir, tenemos que partir de la base que nosotros estamos siempre esperando las conductas lícitas, que es lo normal. Lo anormal
es la conducta ilícita, que sería la norma primaria para Kelsen, que para nosotros es la perinorma. Es decir, si nosotros tenemos dos opciones, o cumplir los deberes jurídicos y las conductas lícitas o no cumplirlos. Si no los cumplimos, tenemos la posibilidad de ser sancionados. ¿Por quién? Por la ley. Es ahí donde entra el derecho con mayor fuerza y con mayor castigo. Esto es simplemente de modo de repaso para que les quede claro en un esquema simplemente conceptual lo que acaba de exponer tan brillantemente el profesor Gustavo Walter. Fíjense ustedes que también ha hablado de la teoría del ordenamiento jurídico. Y cuando ha hablado de la teoría del ordenamiento jurídico, vuelve a tomar a Kelsen. Pero ojo, nosotros a Kelsen lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. Podemos estudiar a Kelsen como aquel que está tratando de ver cuál es el tema normativo y el estudio de la norma, y es ahí cuando habla de la norma primaria y secundaria. Y también lo vemos a Kelsen fuera de esa norma y analizando todo el ordenamiento jurídico, es decir, todas las normas que hay en un determinado lugar. Acuérdense lo que dijo Gustavo, Kelsen es positivista, pero Kelsen lo que hace es un gran aporte a la humanidad con su pirámide jurídica. Si ustedes ven la placa, van a ver que la pirámide jurídica va desde una punta más estrecha hasta una base más ancha. ¿Por qué? Porque en realidad la punta, que es donde estaría la Constitución Nacional, es la que va a dar validez a todo el conjunto de normas que va a regir en un país o un lugar determinado. Fíjense que si nosotros vamos para abajo en la placa, vemos que aparecen las leyes nacionales, las provinciales y aquellas que, está faltando el cuadrito, que son las municipales. La base de la pirámide son las normas individuales y concretas. ¿Qué significa esto? Que mientras más específica sea la norma, más vamos a tener que tener cuidado con que estas normas individuales se relacionen con la Constitución Nacional o se relacionen con esta Constitución que es la norma hipotética fundamental. ¿Puede haber normas que contraríen a lo que son los derechos humanos, por ejemplo? Y no, porque en realidad lo que dice la Constitución Nacional es que los derechos humanos están protegidos en nuestro país. Esta pirámide jurídica para nosotros nos va a dar la hipótesis de validez dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Esta hipótesis de validez significa que si yo, por ejemplo, tengo dentro de la Constitución Nacional y a partir de 1994, incorporado el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica de los derechos humanos están dentro de nuestro sistema jurídico. Ahora, obviamente que no desplazan a la Constitución en su rango, sino que comparten un lugar en lo que es la jerarquía normativa. ¿Se podrá dictar alguna norma que lesione los derechos humanos? No, porque si así lo fuera, tendría que ser inconstitucional. Si ustedes quieren clarificarlo o verlo un poquito más claramente, por ejemplo, el tema de los amparos tiene que ver con esto. Cuando se dicta una ley, por ejemplo, creo que fue la ley de emergencia, y se dictan los amparos que fueron contra el corralito para tratar de que la gente que había puesto su dinero en su banco, en el banco, pudiera recuperarlo, se ha tratado esta cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Esta norma concreta, que era la ley de emergencia, en realidad lo que hacía era afectar a los haberes que teníamos las personas dentro de los bancos. Por lo tanto, se pudieron hacer los corralitos. Ahora, por ejemplo, con los recortes jubilatorios, que es lo que está pasando acá en la provincia de Córdoba en este 2008. Con los recortes de los haberes jubilatorios, por una ley de la legislatura, se empezaron a interponer amparos diciendo que este recorte de los haberes jubilatorios es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es atacar la norma concreta e individual con respecto a lo que es la validez de la Constitución Nacional. ¿Cuál es el argumento para esto? Y que la Constitución Nacional nos garantiza el derecho a la propiedad y dice que la propiedad es inviolable y es intocable. Entonces, esto que nosotros estamos viendo en realidad para ustedes va a ser muy importante en el momento de ejercer la profesión, porque es la base de la práctica de la carrera, ¿sí? Es decir, hablar de las normas y hablar de la pirámide jurídica significa hablar de lo que es la base de toda nuestra carrera.
Es decir, poder comprender cómo están sistematizadas las leyes y cómo las leyes inferiores se van sumando a las leyes superiores. Vamos a seguir con la cuestión de la validez de las normas. Nosotros sobre esto no nos vamos a detener demasiado, sino que vamos a hacer un rápido repaso. Si ustedes ven la placa, van a ver que una cosa es la validez y otra cosa es la vigencia. Validez significa si se puede aplicar o no se puede aplicar, y la vigencia es durante cuánto tiempo se puede aplicar. La validez en realidad tiene que ver con el procedimiento de formación de las normas, ¿sí? Y cómo nosotros hacemos para considerar norma o no a ciertas cuestiones. Y acá es cuando nosotros vamos a ver la diferencia entre el common law y el sistema latino. Aparte, la vigencia tiene que ver con la obligatoriedad, con la exigencia de obediencia. Y dijimos, vigente significa que de alguna manera podemos recurrir a esta noción del derecho que es coercible, es decir, ante su falta de cumplimiento podemos aplicar la sanción. Pero fíjense lo que dice más abajo, una norma puede ser válida pero no ser vigente, y están los principios de jerarquía, especialidad y temporalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que las normas tienen validez y vigencia con respecto a lo que es la exigibilidad y con lo que es respecto de su origen. Nosotros hemos estudiado y hemos hablado también con el profesor Gustavo Walter cuando tuvimos la entrevista, que las normas en realidad tienen un ámbito de aplicación, y este ámbito de aplicación tiene que ver con el territorio y con el tiempo. Pero estas normas van a poder ser aplicables con respecto al territorio y el tiempo siempre y cuando tengan validez. ¿Y cuándo van a tener validez? Cuando el propio orden jurídico se los determina. Para esto es importante partir de una cuestión práctica, que son las fuentes del derecho, precisamente. Las fuentes del derecho son aquellas de las que se abreva el derecho para poder hacer un derecho más fuerte y un derecho más exigente. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema anglosajón, que es lo que nosotros vemos en las películas de Estados Unidos, por ejemplo, y el sistema latino, que son nuestros propios juicios y nuestros propios desarrollos. Y en realidad ambos abrevamos de fuentes diferentes. Este sistema anglosajón toma, por ejemplo, como fuente del derecho primaria la jurisprudencia, y está también la doctrina y después las leyes. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos se juzga por el sistema de los precedentes. Si, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieran un tema de discriminación racial, irían sobre los precedentes más inmediatos. Por ejemplo, los primeros que se fueron contra Ferguson, que era la discriminación de negros y blancos en distintos vagones de trenes. Después hablarían de los casos Brown, que son 3 casos Brown, que son de discriminación y que superan la noción de discriminación. Y de acuerdo a eso y esa evolución de los precedentes, que es la jurisprudencia, aplicarían el derecho. En cambio, nosotros lo que hacemos es aplicar todo lo contrario, la ley. ¿Y qué dice la ley nuestra? Es para nosotros fundamental, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de el sistema latino, decimos el sistema latino tiene como principal fuente la ley. La jurisprudencia, la doctrina también son fuentes, pero no del derecho, sino para poder elaborar el derecho. Nosotros cumplimos lo que la ley dice. Y en este sentido es importante que ustedes recuerden que la norma como ley fundamental de la nación, la norma más importante para nosotros va a ser la Constitución Nacional, en su parte orgánica y en su parte dogmática, ¿sí? Y que es la que nos garantiza que todo este ordenamiento jurídico va a poder ser cumplido y va a poder ser defendido adecuadamente. Entonces, como conceptos claves, nos quedamos con esto, las distintas acepciones, nos quedamos con el tema de la exigibilidad de las normas, que vamos a tener distintas concepciones de derecho, sin embargo, no tenemos que perder de vista la validez universal del derecho, y que aparte nosotros tenemos como norma fundamental la Constitución Nacional. Muchas gracias, ha sido un gusto.